Hola, ¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista y crítico de cine, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de El Reino, la nueva película del director Rodrigo Sorogoyen, una película sobre la corrupción muy interesante y que creo que va a ser la máxima ganadora de los próximos Goya, si no me equivoco. La película se centra en Manuel, un influyente vicesecretario autonómico de un partido político corrupto. El personaje está interpretado por Antonio de la Torre y toda la historia nos es contada desde este punto de vista. La acción se inicia en el momento en el que Manuel es acusado formalmente de corrupción y él, para intentar salvar su pellejo, utiliza todos los mecanismos que puede, todos los conocimientos de los casos de corrupción que hay a su alrededor y en los que probablemente él también estaba involucrado. Lo que más me gusta de la película es la verosimilitud y el realismo con el que nos muestra a estos personajes corruptos, mal hablados, zafios, casposos, que nos podríamos imaginar que tienen estos comportamientos detrás de las cámaras y detrás de los micrófonos públicos, pero que nunca los habíamos visto más que probablemente en sketches en los que se le hacía parodia de ellos, pero aquí los vemos como son realmente. Es difícil retratar este equilibrio costumbrista porque son personajes que están muy al extremo de lo grotesco, por lo tanto era muy fácil caer en la parodia y sin embargo Sorogoyen consigue plasmar su día a día, su cotidianidad, su costumbrismo sin tampoco idealizarlos como en alguna película de Francis Ford Coppola. Así que por este motivo y por lo bien que capta las actitudes, por lo precisas que son las interpretaciones, los looks de los personajes, los ambientes en los que se mueven, cómo tratan a las diferentes personas, cómo hablan, cómo se expresan, cómo se visten, etcétera, etcétera, creo que se ha conseguido hacer la película definitiva sobre la corrupción española, al menos hasta el momento. Es curioso, tal como está escrito el guión, que podría resultar muy confusa, ya que nunca hacen referencias demasiado explícitas al tipo de corrupción que está sucediendo allí, o al menos en qué consisten los diferentes casos en los que los personajes están involucrados. Todo el rato se habla con segundas, con diferentes sutilezas, con eufemismos, y sin embargo el espectador sabe perfectamente lo que está pasando allí, porque más allá de los casos concretos o de la trama en concreto, lo importante es el entorno y las relaciones en los personajes y especialmente la relación de este personaje protagonista con todos los demás, puesto que se va a ver como una cabeza de turco y va a necesitar hacer una huida hacia adelante. En este sentido, la película me ha parecido muy hitchcockiana y creo que ahí es donde está realmente el gran valor de Sorogoyen como creador. Primero, por su gran pulso narrativo detrás de la cámara, esto es algo que ya había demostrado en sus dos anteriores películas, Stockholm y sobre todo en Que Dios nos perdone. Aquí tenemos planos secuencias que son alucinantes, me gusta mucho cómo sigue a los personajes, el ritmo que tienen todas las escenas, la tensión que se genera, esa atmósfera angustiosa, aunque a su alrededor no esté pasando nada, porque todo está un poco por dentro de los personajes. La música en ese sentido ayuda un montón, pero también, como os decía, en el tratamiento del guión y cómo utiliza los diferentes casos de corrupción como MacGuffins, de los que nunca llegamos a saber demasiado, pero que funcionan muy bien como una maquinaria narrativa en general. En concreto hay dos escenas donde lo hitchcockiano creo que queda muy claro y me parecen especialmente brillantes. Una sucede en un despacho donde el personaje protagonista obtiene una información y necesita salir de allí, y la otra sucede en una casa. Son los últimos 20 o 30 minutos de la película y son verdaderamente alucinantes. Me encanta cómo el director, después de 1 hora y media de cine político, decide entregarse directamente al thriller, olvidando un poco todo lo demás y dejándolo al más puro estilo del género. Lo que quizás me ha gustado un poco menos de la película es esa cierta ambigüedad con respecto a su mensaje. Entiendo que no quiera nombrar al Partido Popular, aunque claramente la película está basada en el Partido Popular, al menos en un 90%. Lo que no entiendo tanto es esa insistencia en hacernos creer que esto no es cosa de un solo partido, sino de que son todos los partidos, un poco como que todos son iguales, e incluso lo lleva tan lejos que nos insinúa que todo el mundo es potencialmente corrupto en este país y que no es cosa de unos pocos, sino que todo el mundo somos un poco así. No me gusta demasiado esa tesis y tampoco el epílogo, por llamarlo de esa manera, cuando después de 2 horas de un thriller muy bien contado y muy bien medido y muy sutil y muy costumbrista y muy realista, de pronto hace hacer unos discursos a los personajes donde se ve demasiado al guionista, pierde toda la sutileza y nos escupe en la cara un poco lo que verdaderamente el director quería decirnos con todo esto, en lugar de dejar que la película hablara por sí sola como había hecho hasta el momento.
Sin embargo, la cinta en general está llena de muchas virtudes, es súper entretenida, es incluso apasionante en algunos momentos, es divertida por la forma en la que hablan los personajes, consigue atraparte y no te suelta ni un momento hasta el final. Por todo esto a esta película le voy a dar un 8,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros, me gustaría saber vuestra opinión. Si habéis visto la película me podéis dejar un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o también me podéis escribir por mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram. Dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, soy Vane Femula y nos vemos en los cines.